El proyecto de instalar un ventilador en el techo es relativamente sencillo. Lo único que hay que tener en cuenta un par de consideraciones a la hora de instalarlo, como son la elección del taquete, que lo voy a explicar a continuación, y por otro lado la superficie. ¿En qué superficie vas a instalar ese ventilador? En mi caso está en una superficie de hormigón o concreto, como lo queráis llamar. Pues lo primero a tener en cuenta es el tipo de taquete que debes utilizar según la superficie de techo que tengas. Este que veis aquí es un taquete para hormigón o concreto, es lo mismo. Que se llama de una forma o de otra dependiendo del país. Entonces, esto básicamente es un cilindro de acero que está recubierto de una camisa. Esa camisa es de hormigón también, entonces cuando tú haces el apriete, lo que hace es que va bajando el cilindro, sube la camisa, hace una apertura y eso se queda fijo, que no hay forma de que salga. Entonces, este taquete es exclusivo para hormigón. Iba incluido ya en el kit. Cuando compráis el ventilador, pues ya os incluyen los componentes necesarios, pero no siempre os van a dar el tipo específico de taquete o de tornillería que necesitáis para hacer el anclaje del soporte del ventilador. Por tanto, eso es una cosa muy importante a tener en cuenta. Pues mirar, inicialmente yo tenía intención de hacer los hoyos, ¿vale? Taladrar aquí en los puntos rojos, ¿veis? De forma diagonal, también porque el cableado me venía de forma recta, ¿vale? Y para no pisar cableado, pues digo, bueno, voy a hacerlo de forma diagonal y aquí voy a hacer un hoyo aquí y en la otra parte. ¿Qué pasa? Que estaba demasiado cerca del fin del concreto, es decir, aquí ya hay superficie. O sea, en el momento que si yo hago el hoyo aquí creo que calculé que eran como 2,5 cm, demasiado cerca. Entonces, es lo que digo, yo puedo hacer el hoyo sin ningún problema aquí y en la otra parte. Pero ¿qué pasa? En el momento que ponga los taquetes y ponga la base del soporte del ventilador y haga el apriete, ¿vale? Para que eso se quede como debe quedarse. El momento del apriete, si está muy cerca de aquí, de esta superficie, probablemente quiebre el concreto. Y eso, por tema de seguridad, pues evidentemente no se puede hacer así. Entonces, ¿cuál fue la solución en este caso? La solución, pues básicamente fue apartar la instalación unos centímetros de lo que es la toma de cableado. Claro, esto me obligó a tener que embellecer esa parte, como estáis viendo, poner una pequeña regleta para que no se viera el cableado a la al nuevo punto de donde iba a instalar el ventilador. Y bueno, esa es la razón por la que el ventilador tiene esa apariencia, es decir, no caen directamente los cables al ventilador, sino que tuve que mover la instalación. Bueno, pues aquí ya estáis viendo en funcionamiento el ventilador. Como digo, me hubiera gustado ponerlo a nivel, o sea, o en línea perpendicular con respecto al cableado, pero en este caso, como ya he explicado, pues bueno, he tenido que hacer la instalación algo separada del cableado y bueno, después pues embellecerlo como lo veis, con una tapa y con una regleta para que no se vea el cableado. Y bueno, para terminar simplemente vuelvo a repetir lo mismo. Dos cosas importantes: tipo de taquetes o tacos a la hora de instalarlo según la superficie, y en caso de que lo vayáis a instalar en hormigón, lo que he comentado, mínimo 3-5 cm con respecto al fin del hormigón. ¿Por qué? Porque cuando se le apriete, como rompas hormigón, eso ya es un problema, que a lo mejor sí, puedes instalar la base, pero a futuro el ventilador no es algo que está fijo, está siempre en movimiento. Cuando tú lo enciendes, está en movimiento. Entonces, claro, con ese vaivén puede hacer que si la base está inestable, es decir, está quebrada donde está el concreto, pues poco a poco se puede ir soltando y en un momento determinado pues puede caer y eso puede ser bastante peligroso. Pero bueno, lo que es el trabajo en sí, como he dicho al principio, es relativamente fácil de hacer, o sea, no tiene prácticamente ninguna dificultad. Todo el cableado está señalado, lo vas a instalar sin problema y, y además 20 minutos, no más.